Hola a todos y gracias por haberme invitado a estar aquí hoy con el equipo de Argentina FinTech Forum. Mi nombre es César Blanco, lidero el equipo de Américas para Google Cloud Financial Services Solutions. Y mi objetivo hoy es hablar un poco de las tendencias que nosotros vemos en el mundo de FinTech y sobre todo enfocarnos en el mundo de pagos y en el mundo de Embedded Finance. Para empezar, déjenme que les cuente un poco cómo veo yo qué ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? En los últimos 10 años lo que hemos visto es esta tendencia de las fintechs de moverse un poco del concepto hacemos una cosa súper bien porque queremos desintermediar al banco y coger un producto concreto y de repente nos encontramos con que se mueven más en este entorno y decir, no, las económicos o la manera de ganar dinero en este entorno es ser multiproducto. Y han empezado a expandir, ¿no? Y el año 2020 fue como ese momento único en tiempo que ha creado una tendencia de crecimiento enorme y ha cambiado la tendencia completamente para muchísimas de las fintechs, ¿no? Y vemos a día de hoy como algunos de los nombres como PayPal o como Venmo, como Robinhood, están empezando a tener números que son increíbles, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, compañías como Nubank en Latinoamérica, ¿vale? Pues creo que están en el nivel de casi 40, 50 millones de usuarios por mes. Lo cual me lleva al punto fundamental, que es los siguientes 10 años en el mundo fintech creo que van a ser muy distintos a los 10 años anteriores. Creo que hemos alcanzado el escape velocity y realmente vamos a empezar a ver la innovación acelerarse a un nivel increíble. Leía hace menos de una semana que después del año 19 y 20, donde las inversiones en el mundo fintech estuvieron sobre 40 billones de dólares al año, ¿vale? El año pasado, pues ya nos encontramos en 94 billones de dólares invertidos en fintech. Con ese nivel de capital yendo en el sector, ¿sabes? Lo único que podemos encontrar es más y más innovación y más historias de éxito, ¿no? Lo cual me lleva un poco pues, a cuáles son las tendencias y marcando dos de ellas de las que me gustaría hablar en los próximos 20 minutos, ¿no? Tendencias fundamentales en el mundo fintech, pues la primera es, yo creo que el concepto de banca solo digital, ¿vale? Está cogiendo una fuerza enorme y solo espero que continúe, ¿vale? Y cada vez más la gente se ha dado cuenta, gracias a la pandemia o tristemente por la pandemia, pero que el concepto de tener que ir a una oficina es un concepto viejo, es un concepto que, bueno, pues que es innecesario en muchísimos casos, ¿vale? Blockchain, solución fabulosa, el caso de uso todavía un poco por definir, pero sí que es cierto que hay una atracción innegable en ese mundo, ¿no? En el otro lado de la moneda, pues yo espero que veamos más regulación en el mundo de fintech, que veamos, pues bueno, por lo que ya ha pasado con China, con Alibaba, ¿no? Y Alipay, que los reguladores empiecen a decir, estamos llegando a unos niveles de tamaño que nos obligan a estar más controlados. Espero que el mundo de pagos y el mundo de préstamos, que cada vez se van a conectar más, van a continuar acelerándose. Al final, pago es ese momento mágico en el que pasamos de algo que queremos hacer a que se convierta en una realidad. Y ahí es donde está el valor, donde está una gran parte del valor, ¿vale? Otra tendencia importante que veo en el mundo de fintech es que creo que vamos a pasar de percibir fintech y servicios financieros tradicionales como competidores y más los vamos a ver como colaboradores, ¿no? Hablaba hace un segundo del poder de las plataformas y yo creo que eso va a seguir siendo una realidad y vamos a ver más fintechs que se enfocan en hacer plataformas que la banca tradicional utiliza para modernizar su infraestructura. Creo que vamos a seguir viendo muchísimos casos de inteligencia artificial transformando partes de la industria como la parte reguladora, la parte de seguros, la parte de privacidad y en general tocando cada una de las partes importantes de nuestra industria. Como siempre, creo que China y en una menor medida, pero también muy importante Latinoamérica, van a ser líderes en el mundo de innovación, el espacio fintech. La razón fundamental es que, sobre todo en China, el mercado de servicios financieros no estaba tan desarrollado como está
en Norteamérica o Europa, y ha creado esa oportunidad para muchísima innovación con niveles de adopción enormes. Y bueno, no espero que eso cambie, ¿vale? Y como último elemento, como tendencia importante, pues me gustaría hablar, pues eso, de la importancia de integrar finanzas y servicios financieros, embedded finance everywhere, y reconociendo que no es una opción. A partir de ahora va a ser el modelo preferido de conectar con clientes y de trabajar con clientes. ¿Vale? Hablamos entonces a partir de ahora de 2 puntos: pagos y embedded finance. En el mundo de pagos, y yo tengo que confesar que con un pasado en esa industria, en la industria de pagos, pues tengo como un soft spot para este tipo de empresas, ¿no? Pero cuando se mira a los últimos 10 años, la evolución del mundo de pagos ha sido increíble, ¿vale? Y si nos vamos un poco más atrás, es imposible reconocer la industria en la que estamos ahora, ¿no? Donde e-wallets se están convirtiendo en prevalent, ¿sabes? Donde las monedas digitales están en todas partes. Incluso hay países que empiezan a aceptar monedas digitales como moneda fundamental del país, ¿vale? La aceleración de e-commerce es imparable, ¿vale? Modelos alternativos de financiación apareciendo en todas partes y con crecimientos del 30-40% anual. Es un mundo muy, muy distinto al que era, y no espero que esta innovación pare. La razón por la cual es porque el mundo de pagos es el ecosistema perfecto, ¿vale? Y a veces simplificamos demasiado la manera en la que hablamos y hablamos de pagos como algo muy sencillo, una parte de la cadena. Pero la realidad es que el modelo de pago es una cadena compleja que empieza desde el hardware y software que tienes que tener en la tienda para poder aceptar un pago hasta la financiación de lo que estás haciendo. Y la integración entre estos distintos elementos de la cadena es cada vez más importante, ¿vale? Si uno se va simplemente 20 años en el pasado, sí que es cierto que era muy fácil encontrar jugadores que eran de nicho y lo único que hacían es emitían tarjetas de crédito o tenían una parte de financiación o hacían la parte de adquisición. A día de hoy, lo que vemos es que los jugadores empiezan a estar en todas las partes de la cadena y esa integración crea niveles de servicio muchísimo mejores y productos novedosos, ¿no? Lo cual nos lleva pues un poco a las tendencias que me parecen a mí más interesantes en el mundo de pagos, ¿no? Empezando por la electronificación de pagos y las cosas que es difícil de decir sin tropezar con ellas, ¿no? Pero los pagos siguen convirtiéndose en más y más digitales y cada vez, pues bueno, yo creo que la utilización de dinero en contante ha caído un 30, un 40% en los últimos 2 años y no va a volver. Una vez uno se acostumbra a adoptar otro tipo de pagos que tienen muchísimas otras ventajas, ¿vale? Más seguridad, mucho más control, más conveniencia, ya no hay paso para atrás. Al mismo tiempo que uno de los retos fundamentales para la industria es los cambios acelerados, los cambios súper rápidos en las preferencias de usuarios que generan de repente momentos en los que, oye, tengo que tener dimensionada mi infraestructura para una demanda de 10, mañana necesita ser 60, al día siguiente es 10 de nuevo y al día siguiente es 80, ¿vale? Y es donde una de las partes en las que tenemos la ventaja nosotros del mundo de cloud, de poder ayudar a muchísimos de nuestros clientes, ¿no? En particular en ese tema. El mundo de los ecosistemas cogiendo más y más y más fuerza, ¿vale? Cuando uno piensa en ecosistemas verticales, le podemos llamar la verticalización del pago, ¿vale? Cada vez hay más ejemplos de empresas que lo que intentan hacer es simplemente dominar de principio a fin un vertical, ¿no? Un ejemplo que se nombra muchas veces es el concepto de mundo de pagos en real estate, ¿no? En los apartamentos de alquiler. Las empresas, te encuentras ahora ya una empresa que no solamente gestiona el pago de los alquileres, sino que aparte gestiona todo lo que es la vivienda, el control de la vivienda, las utilities, etcétera, etcétera, etcétera. Y va hasta el principio del tema, que es al Commercial Real Estate Agent, le da visibilidad entre todo lo que está pasando. Entonces, ese tipo de integración vertical solo espero que siga aumentando y siga creciendo en los próximos años.
Y de ahí vamos pues un poco al tema de los datos, ¿no? Y cuando hablamos de pagos, estamos hablando de una de las partes dentro del ecosistema financiero donde la riqueza de los datos es más fuerte, ¿no? Piensen en un concepto de una hipoteca, ¿vale? La realidad es que no hay mucha información, aparte del momento del underwriting, del momento en el que haces la decisión sobre el riesgo de la casa, en la que controlas un montón de información sobre la casa. A partir de ese momento, toda la información que tienes es de alguien que paga una cuota mensual durante 30 años, ¿no? En el mundo de datos y sobre todo datos B2B, entre negocios, ¿vale? Hay una riqueza de información enorme, ¿vale? ¿Cuántas unidades estoy comprando? ¿A quién? ¿Cómo se está pagando? ¿Para qué se usan? ¿Qué implicaciones tienen para mi modelo de negocio? Empezar a extraer toda esa información del ciclo tiene implicaciones para fraude, tiene implicaciones para valoraciones de riesgo, tiene implicaciones para identificar nuevas oportunidades de negocio, tiene implicaciones en todas partes. Y es una de estas cosas donde todavía estamos al principio de esa curva, pero esa curva de innovación espero que empiece a crecer de una manera acelerada, ¿no? Y como siempre, imposible hablar de servicios financieros sin hablar de regulación, y lo único que espero en los próximos años es que consiga consistentemente siga aumentando, creciendo y cada vez más tengamos pues, muchísimo más control sobre fraude, muchísimo más control sobre riesgo, muchísimo más obligaciones a abrir nuestros ecosistemas, muchísimas más obligaciones a entender perfectamente el tipo de negocio que estamos teniendo y con ISO 20022 añadir la información de qué tipo de pago es, cómo ha sido procesado, de dónde viene, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué significa todo esto? Un montón de tendencias. ¿Qué significa todo esto? A mí una cosa que me gusta mucho es construir pequeñas checklists, ¿no? Pequeñas listas que me permiten decir, cuando veo una idea, cuando veo un concepto, ¿es este concepto viable o este concepto le falta algo para poder ser realmente un concepto de futuro, ¿no? Y yo cuando pienso en los pagos del futuro pienso en tres cosas, ¿vale? La primera de ellas es, ¿son invisibles o son lo más invisibles posibles? La segunda, ¿están pasando en tiempo real y son inteligentes? Y la tercera, ¿cuán integrados están con el mundo financiero? Déjeme que le dé un poquitín más de detalles a lo que me refiero con esto, ¿vale? Cuando hablo de invisibilidad, me refiero al tema de que en muchísimos procesos de pago a día de hoy, todavía nos encontramos con que hay muchísimos elementos de esa cadena, muchísimos pasos de esa cadena que son complicados, ¿vale? Piensen en el modelo tradicional de coger un taxi en una ciudad, ¿vale? Y coger un taxi en una ciudad te obliga a buscar un sitio, levantar la mano, intentar que alguien venga, subirte al taxi, decirle a dónde quieres ir, y cuando llega el momento de pagar, sacar la tarjeta de crédito, descubrir que, por cierto, la tarjeta de crédito que tú quieres usar no es la que aceptan, buscar otra, pasarla por el escáner no funciona, dársela al otro. Es un proceso complejo. Es un proceso complejo y de repente hoy nos sentamos aquí y cuando cuento esto la gente me mira y me dice, pero ¿usted de qué está hablando? ¿Sabes? Si pagar un taxi ahora es tan fácil como que yo llamo un Uber, viene, me recoge y ya está. Ni siquiera pienso en el concepto del pago. Ese es el objetivo. El concepto del pago tiene que ser algo que pasa en el background, que está pasando detrás, ¿vale? Donde, por cierto, estamos capturando muchísimo valor, pero tiene que ser súper sencillo para el usuario final, ¿vale? El ejemplo que usamos ahora es un ejemplo que es fácil de conectar, pero cuando uno piensa en el modelo del negocio a negocio, de business to business, ¿vale? Nos encontramos con que las complejidades son exponencialmente muchísimo más grandes, ¿vale? Tiene que ser invisible. Piensen en el modelo del coche, ¿vale? Imagínense lo que se podría hacer llevando al extremo el concepto de que el coche se convierta en un centro de pago para todo lo relacionado con el transporte. Que sea el coche el que haga el pago de los peajes de autopistas. Que sea el coche el que haga automáticamente el pago en la estación de servicios, en vez de tener que andar moviendo la tarjeta y no sé qué. Que sea el coche el que haga el pago en el servicio, en el taller, cuando vamos a reparar, ¿no? Que sea el coche el que haga el pago en el parking, ¿vale? Lo acabo de describir, son cosas que de momento no existen, ¿vale? Pero estamos un pequeño paso
a que todo eso sea una realidad. No sé si lo han visto, pero hace 3 o 4 semanas el equipo de JP Morgan en Estados Unidos compraba la división de pagos de Volkswagen exactamente por ese objetivo. Ellos estiman que un coche en media va a gastar $3.000 a $4.000 al año, ¿vale? Con el sistema interno de pago del coche, ¿vale? Una oportunidad enorme. Hagámoslo invisible. Segundo punto. El segundo punto es cualquier modelo de pago, cualquier innovación en pagos, hagámosla realmente inteligente y realmente en tiempo real, ¿vale? La cantidad de cosas en el mundo de pagos a día de hoy que todavía pasan en procesos que tardan 48 o 24 horas es increíble, ¿vale? La cantidad de veces que uno mueve dinero entre 2 cuentas bancarias y aunque el dinero se ha movido y aparece en nuestra aplicación de móvil como movido, la realidad es que no ha ido a ningún lado. Tenemos que esperar un batch process que va a pasar a través de la noche para que el dinero se empiece a mover y luego hay una verificación y la realidad es que ese dinero está en el limbo durante 48 horas, ¿vale? Esa es la parte de real time y yo tengo una expectativa de que el concepto de pagos en tiempo real va a transformar completamente el mundo de los negocios, sobre todo de B2B. Pero una vez tenemos la capacidad de pagar cosas en tiempo real, viene la parte de transformemos los pagos en algo inteligente, ¿vale? A día de hoy, para cualquier persona, un pequeño dueño de un negocio, para un pequeño fabricante, constantemente tienen que estar tomando decisiones subóptimas porque no tienen toda la información que necesitan respecto a cómo quieren pagar cosas, ¿vale? Y están poniendo parte del inventario de la fábrica en la tarjeta de crédito, ¿vale? Simplemente porque no saben si van a tener dinero suficiente para pagar en 30 días, en 60 días, en 90 días. No saben cómo financiar todo eso. Resolvamos esto por ellos. Busquemos un modelo en el que le permita decir al pequeño negociante, esta es la manera óptima de pagar. Y cómo puedes capturar el valor que hay en el modelo de pagos. Pero la realidad es que los pagos generan un montón de valor. Generan un montón de valor que podría capturar el pequeño comerciante, que podría capturar el individuo de a pie. ¿Vale? Tercer punto es, yo creo que esto lo vamos a seguir viendo de nuevo acelerándose y parece que bueno, que de momento la tendencia se mantiene. En las últimas semanas, desde agosto, hemos visto como una evolución constante de compañías de pagos como PayPal y Square comprando compañías de financiación como Afterpay o la empresa japonesa que compró PayPal. ¿Vale? El concepto es el mismo. El modelo de pago es solo una parte de la ecuación. La ecuación completa es pago y financiación. ¿Vale? La tarjeta de crédito fue el modelo tradicional para juntar pago y financiación, pero la realidad es que la tarjeta de crédito posiblemente sus mejores días estén detrás ya y que delante de lo que tengamos es la capacidad de tener una opción enorme de modelos de pago más baratos que además nos dé mucha más flexibilidad en la parte de financiación. Esa integración es fundamental y yo espero que esto siga creciendo a pasos agigantados. Pagos, resumiendo, increíblemente interesante, un escenario en el que creo que vamos a seguir viendo innovación apareciendo en cada escena, ¿vale? Y que, por cierto, encaja muy bien con el concepto de finanzas embebidas, de finanzas integradas completamente. ¿Cuál es el concepto de finanzas integradas, no? Es la idea de separar la idea de que las finanzas es algo que pasa en una oficina bancaria o que pasa incluso en la página web del banco, de la aseguradora o de la empresa de inversión y pasar las finanzas a algo que se integra completamente en experiencias de usuario, ¿vale? Piensen en el ejemplo que comentaba antes de Uber, ¿no? Que es el modelo perfecto de que la parte finanzas, la parte del movimiento de cash, la parte del movimiento de pago, se ha integrado completamente en una plataforma de principio a fin de transporte, ¿vale? Esto es algo que va a continuar y acelerarse y nuestra expectativa, mi expectativa, es que la finanza integrada se convierta en el modo predominante, ¿vale? De acceder a servicios financieros. Básicamente el concepto es, en vez de seguir intentando llevar al usuario a un sitio al que no quiere ir, llevemos o vayamos nosotros a los sitios donde los usuarios quieren estar y presentemos nuestros productos ahí.
En el siglo XX, ¿cómo era el concepto de integrar finanzas? La manera en la que integrábamos finanzas era muy sencilla. Abríamos una sucursal en cada esquina que se nos podía ocurrir. Teníamos una sucursal en el puerto para import and export. Teníamos una sucursal cerca de las residencias de la tercera edad para la gente mayor. Teníamos una sucursal que abría solo en verano en la zona de playa a la que va la gente de verano. Teníamos una sucursal en una universidad para la gente joven. En el siglo XXI, en el mundo digital, todo esto se transforma. Y yo constantemente estoy intentando hablar con la industria respecto a esto. La clave fundamental de esto es, no, en el mundo digital lo que tienes que hacer es garantizar que estás en cada superficie digital, en every digital surface, right? Que puedes pensar. El digital surface puede ser la aplicación Uber, el digital surface puede ser el ecosistema de alquiler de casas que describía antes. El punto digital puede ser el supermercado online que hace delivery ahora. El punto digital puede ser la plataforma de Airbnb donde alquilas la casa para el verano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dos beneficios fundamentales de este modelo. Primero es que llevas tu entidad digital, que llevas tu entidad financiera mucho más cerca al usuario. ¿Vale? Y de nuevo, el usuario no está pensando constantemente, oh, qué bien, voy a ver cómo puedo conectar con mi banco. El usuario está pensando en, oh, qué bien, quiero pensar en cómo voy a tener vacaciones o cómo voy a pagar por mi educación, etcétera, etcétera. El segundo punto fundamental es que hay otra parte del concepto de finanzas embebidas, de finanzas integradas, que es abrir el modelo tradicional, ¿vale? Abrir el banco, abrir la aseguradora, a que otra gente vaya allí con servicios distintos, ¿vale? Con lo cual, cuando tenemos el banco que tiene una oferta de servicios súper interesante en el mundo de banca tradicional, a través de APIs, a través de apertura, pueden traer otros servicios como seguros, como inversiones, como Buy Now, Pay Later, etcétera, etcétera, etcétera. Crea una capacidad de dar muchísimos más servicios al cliente desde un punto único y al final es el momento para la industria para realmente aceptar y decir, oye, es todo alrededor del cliente y haciendo la vida mejor del cliente. Y esto es parte del comentario que hacía al principio yo respecto a que es más colaboración que competencia lo que vamos a ver en los próximos años, ¿vale? Al final, la clave es que los clientes quieren que sus marcas colaboren, ¿vale? Le traigan lo mejor, ¿vale? Quieren esa integración de decir, cuando compro la bicicleta de pelotón, ¿vale? Tengo la financiación con Affirm y el servicio completo de principio a fin funciona, ¿vale? Imagínense cada día la cantidad de momentos, de escenarios que tenemos que son exactamente como ese. Escenarios en los que tienes la capacidad de traer algo más cercano, ¿vale? Lo complicado que es pagar en un restaurante con la tarjeta de crédito, ¿vale? Cuando podría ser tan sencillo como abrir la aplicación y decir esto es lo que quiero pagar o no. Ese es el tipo de integración que creo que vamos a ver más y más y más según pasen por los años 20 en los que nos estamos metiendo ahora, ¿vale? Con lo cual, me va a permitir que acabe con esta frase, ¿no? Que es la frase de, llevamos hablando de transformación digital en la industria por 20 años, ¿vale? La realidad es que la industria está todavía prácticamente en el mismo sitio donde estábamos hace 20 años, ¿vale? Con cambios aquí y allá, con un poquito de plataformas digitales. Yo creo que es el momento de abrazar realmente la transformación que se puede hacer a un nivel muchísimo más grande, ¿vale? Y bueno, aquí estamos nosotros en Google Cloud para ayudar en lo que sea, ¿vale? La clave fundamental de por qué las empresas en estos espacios trabajan con nosotros es, por un lado, es el mejor sistema de seguridad para todo lo que tenga que ver con cloud. A veces se nos olvida, es muy fácil de olvidar, pero Google en este momento protege más gente online que ninguna otra entidad en el mundo. Entre 3.000 y 4.000 millones de personas utilizan nuestros servicios a diario y los mantenemos seguros y a salvo y con su data completamente privada, ¿vale? Segundo punto es nuestras capacidades de multicloud que les permiten, pues, bueno, adoptar capacidades de datos de inteligencia artificial, de machine learning de una manera súper sencilla, incluso si todavía están atados a otro tipo de infraestructuras, ¿vale? Y como siempre, pues nuestra
promesa de mantenernos y seguir siendo el líder en energías renovables, en ser carbon neutral, carbon free, etcétera, etcétera, pues creo que es algo fundamental en el mundo en que vivimos. Con eso voy a acabar hoy y les agradezco muchísimo el tiempo, que me hayan escuchado durante esta media hora. Espero que esto les haya parecido interesante y aquí estamos, yo y todo el equipo de Google Cloud en Latinoamérica, para responder cualquier pregunta o mantener estos diálogos ¿sabes? En cualquier momento. Muchísimas gracias y pasen un buen día.